Bien. Vamos a continuar con nuestro tema de violencia intrafamiliar y hoy vamos a analizar algo que hoy en día, hoy por hoy es muy común, muy común. Y bueno, esto se escribió hace 2700 años. O sea, ¿qué podemos nosotros darnos cuenta? Que en estos 2700 años, en el pueblo que eligió Dios, con gente y hombres de pacto, un pueblo de pacto, de todas formas, de todas maneras, el corazón del hombre es el mismo. Ujú. No importa, se dan cuenta que eso, no importa la cultura, no importa la raza, no importa lo geográfico, no importa el contexto cultural, las costumbres, las tradiciones, las leyes espirituales, las que sean, el corazón del hombre cuando tiene en su interior algo que no es correcto, hace cosas contrarias al deseo, diseño y espíritu y corazón de Dios. ¿Mm? Por algo quedaron escritas todas estas circunstancias eh, y para poder entenderlas a fondo y comprendiendo las que están escritas en la palabra de Dios, comprendemos lo actual. ¿Por qué? Porque con eso que ya les mencioné, que no hay diferencia, entonces podemos irnos directamente al corazón de las personas y dejar la óptica de que se trata del pueblo hebreo, de que fue de la familia del rey David, que ocurrió hace tantos siglos y que tenían esas otras costumbres, independientemente de eso. ¿Mm? Esto nos ayuda a nosotros bastante como estudiosos de la palabra y preparándonos para dar orientación, para dar hacer una actividad de esta naturaleza. Bien, eso es eso es lo que, digamos que ese es el aviso no escrito de la palabra de Dios, que trasciende los tiempos. Inclusive este domingo pasado el apóstol dijo, es algo así parecido, que nosotros debemos de tener un estudio y un análisis extra completo eh, en el contexto de todo lo que es la Biblia, teniendo como centro, bueno, en el caso de estudiar toda la palabra de Dios, al Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver algo en ese sentido, algo que está en el corazón del hombre y que no está sujeto a ninguno de los elementos que les he mencionado, ni lo cultural, ni lo tradicional, ni lo histórico, ni nada de esto. Así es que sí, tendremos que leer aquí algunas cosas de la época, porque bueno, es inevitable y que lo tenga que decir, pero antes de entrar al tema, vamos a ver lo que está escrito en sus manuales, porque hay como una especie de introducción. Aquí la tarea había sido que leyesen el segundo libro de Samuel del capítulo 13 al 16, pero lo vamos a ir analizando. Sí, o sea, ya les estoy sacando de un compromiso, por si no lo leyeron. Y me paso de buena gente, pero bueno, está bien, hoy es mi obra buena del día. ¿Okay? No me digan nada, nomás yo veo las caras de satisfacción. Pero no hay. Bien. Gracias, Okay. Doc. Gracias. Y todavía me dan las gracias de que qué horrible caso, pero está bien. Bien, entonces vamos a leer primero, creo que tengo aquí el mismo manual que ustedes, que debería tal vez estar en la página 25, donde dice tarea segundo de Samuel 13 al 16. A ver, verifiquen en sus manuales si esto es así o está en la otra versión. ¿Mm? En el 22. En el 22. Ok, entonces a partir del 22 yo leo a partir de la página que tengo acá. Dice, debajo de la tarea hay una raya vertical y dice asociación de sentimiento más emoción es igual a una reacción afectiva, porque así está diseñado el ser humano. Sí, Luisito. Parece que hay micrófonos abiertos, pues se escucha mucho ruido. Ah, pues sí, ok. Bien, ahí le pongo yo. Sí, ahí está ya. Sí, ya está. ¿Eh? No, no. Bien, ya tenemos, no, y deja prendida esta luz, sí.
Pati me está preguntando de las luces. Bueno, entonces, esto es el diseño normal, diseño natural que el hombre siempre ha tenido. Desde el principio de los tiempos, es un diseño de Dios porque Dios mismo participa de las emociones. No solamente estamos hechos a la imagen y semejanza de su espíritu como criaturas en la proporción de vida, sino que también estamos hechos a su imagen y semejanza del alma de Dios. En varias escrituras nos habla acerca del alma de Dios. Eso llama la atención porque sí hay mucho más que está escrito acerca del Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Santo Espíritu de Dios, sí, sí, sí. Pero hay algunas escrituras que hablan del alma de Dios y eso se tiene que considerar con respecto a esa imagen que nosotros tenemos. Bien, eso nos explica mucho de las reacciones del Señor, que también de las cuales participamos nosotros. La diferencia es que Él es Dios, santo, santísimo, y el hombre que no tiene a Dios, pues bueno, tiene la misma semejanza de su alma, pero lleno de pecado. Y recuerden, el pecado no reside en el alma, reside en el espíritu. El que lo elabora, el que lo piensa, el que lo ejecuta, el que lo experimenta es el alma del pecador. ¿Y cómo lo lleva a cabo? Por fin, con el cuerpo, ¿sí? Es el proceso que nos describe Santiago de cómo se va dando a luz el pecado. Bien, ahora, este análisis que vamos a ver es un contraste impactante entre almas que están hechas a la imagen y semejanza de Dios y cómo son envueltas e involucradas a pesar de sus antecedentes familiares. Pero vamos a ver cómo pesan y cómo todos somos uno en el Señor. Y desde esos tiempos ya, aunque haya sido gente que vivió hace siglos, somos uno delante del Señor como seres creados por Dios. Y bueno, ahí vamos a ir sacando conclusiones muy importantes. Dice acá, asociación de sentimiento, fíjense, asociación, agrupación, combinación de sentimientos más emoción, depende de la emoción, es igual a una reacción afectiva. Aquí tocamos el ejemplo. Por ejemplo, la concupiscencia. Que la concupiscencia, como en alguna ocasión lo comentamos, ¿qué es la concupiscencia? El amor y la pasión por los deseos desordenados, cualquiera que sea el desordenado, que esto está más considerado dentro de la conducta sexual del individuo, la concupiscencia. Hay otras cosas, pero son combinaciones, y las tinieblas se han encargado en su sabiduría diabólica saber compartirlos. Por ejemplo, todo lo que es la adicción al alcohol y todo eso, combinado con un sentimiento, por ejemplo, de una situación, una circunstancia de ira incontrolada, más la adicción, es igual a una reacción, ya se imaginan cuál será, terrible, ¿me explicó? Entonces, y que puede esa canalizarse en una conducta de violencia, de abuso físico con otra persona. Eso es así, todos lo sabemos. Bueno, dice acá, y se toma como ejemplo la concupiscencia, que inicia con un sentimiento, se genera la emoción y se reacciona pecaminosamente con lujuria. Que este es precisamente el caso de Tamar que vamos a examinar, en la cual hay un ABUSO, lo tengo que deletrear, SEXUAL, por causa de la censura, ¿sí? Y lo abreviamos más adelante como AS, pero ustedes ya saben qué significa, AS, ¿bien? Bueno, dice, el AS en mujeres 1 de cada 3, hombres en 1 de cada 7, y en el caso de la violencia doméstica, de violaciones se den un 80% en el hogar, lo cual nos toca a nosotros muchísimo como orientadores y en una actividad de orientación y sobre todo con adolescentes, con jóvenes y aún con matrimonios, ¿sí? Y
como abuelos para prevenir, para educar, instruir y orientar a los hijos si se dejan. Bien. Bueno, dice después acá, en el 80% del hogar, el agresor utiliza la fuerza física en la mayoría de los casos. Ahí hay dos elementos fundamentales en estos y sobre lo que tenemos que trabajar, dice acá. El primero es, ¿qué es lo que motiva a una persona al abuso contra otra de esta naturaleza? Un antecedente previo, porque es lo más común, es que se sufrió de lo mismo. Porque hay un fenómeno que se ha estudiado mucho, que cuando un niño o un chico, chiquito, pequeño, no comprende lo que le está pasando, pero está sufriendo una agresión de esa naturaleza y no lo entiende, no lo razona, porque está fuera de su campo de entendimiento, de razonamiento y de sentimientos y de todo lo que ustedes quieran, y lo sufre, el niño o la niña no se lo puede explicar y así le queda fijo en el interior de su ser. Y es que en el caso específico del AS, corporalmente hablando, independientemente del dolor, el sufrimiento físico que ocasiona, por la sensibilidad natural que existe en los órganos biológicos donde se comete esta situación, ¿sí? Donde se comete esta situación, hay una respuesta biológica, bioquímica. La hay, la hay. ¿Por qué? Porque es normal en el cuerpo humano que la haya. Como lo hablamos en el módulo de la sexualidad a la luz de la Biblia, hay una respuesta biológica involuntaria y subconsciente por los estímulos que se dan en estos órganos. ¿Bien? O sea, no lo pensamos, simplemente se sienten, suceden y se dan. Y los niños pequeños tienen ya una sensibilidad en pleno desarrollo. Y cuando es estimuladas estas áreas, cuando son estimuladas independientemente, eso vendrá después. Después vendrá el dolor, vendrá el sufrimiento, vendrá la reacción de respuesta negativa de rechazo. Eso será posterior. Pero cuando hay este estímulo a nivel solo bioquímico, las hormonas o los neurotransmisores que se encargan de llevar el mensaje cumplen su función. Y lo que cumple su función en este tipo de estímulos es la oxitocina, así se llama, que es la que se encarga de transmitir las sensaciones placenteras, ¿sí? Que de momento puede haber una sensación, algo sensorial totalmente de placer, aunque después se pase al dolor y a la situación de miedo. O sea, y se combina la reacción bioquímica de la oxitocina, que es la que transmite el placer, con la adrenalina y la noradrenalina, que son las del estrés, más se agregan otras más que entran en funciones, tiene que haber una reacción que va a quedarse unida a la capacidad del recuerdo del individuo, sea hombre o sea mujer. Bien. O sea que queda un recuerdo por cada uno de estos, el de la adrenalina y la adrenalina del estrés, de la sorpresa, de la circunstancia violenta va a pasar, ¿sí? Esa no dura mucho, gracias a Dios no dura mucho, porque si no eso nos acaba, nos detiene el corazón y toda una serie de cosas. Pero lo que lleva la oxitocina, más otras más que se generan, que tienen que ver con la memoria, con la capacidad de la memoria, quedan fijas en las áreas de que su origen, si fueran estas áreas, quedan fijas en las áreas que se encargan de manejar esta circunstancia biológica. Como esta situación de oxitocina fue generada en una sensación placentera en estos órganos,
pues se van a ir a las zonas cerebrales que detectan y empiezan a funcionar allí involuntariamente, ¿verdad? Pero después, bueno, se va a conectar con las áreas que tienen que ver con la memoria, los recuerdos, y queda una mezcla, un cóctel muy terrible de algo placentero mezclado con algo violento que fue en esa área. Y como el niño o la niña no se lo saben explicar qué les está pasando, pero queda fija en la memoria, ¿sí? Se genera un trauma de esta naturaleza. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Sí, Luis. No, quería contar, Luis, esto tiene mucho que ver también con el masoquismo, o por ahí, viste, cuando a veces uno dice, esta Ujú. mujer, yo no sé, el marido la castiga, por ejemplo, le pega al marido, y sin Sí, embargo la mujer sigue al lado de él sí, y se la aguanta. claro, Tiene que ver, tiene cierta todo. relación con todo esto. Y todas las perversiones tienen que ver con desviaciones posteriores, que ahí es donde ya entra a trabajar todas las actividades de las tinieblas. ¿Mm? Todo eso que vemos y que sabemos que existe, ahí entran en acción las tinieblas. ¿Bien? Ok, perfecto. Ahora, la oxitocina tiene una característica, porque trabaja juntamente con la memoria y con los recuerdos, aunque no tengan una explicación, que como es algo placentero y está presente en todo cuerpo humano, cada vez que venga de alguna manera un estímulo voluntario o involuntario, viene el recuerdo, ¿sí? Viene el recuerdo. Y dura toda la vida, ¿sí? Ahora, si está mezclado con el dolor, con el desconcierto, con el enojo, bueno, la reacción va a ser así, pero la mayoría de las personas que pasan por esta experiencia van a tratar de buscar y de encontrar el por qué pasó eso. ¿Cómo lo puede recordar? Volver a tener las mismas sensaciones, repetirlas. Entonces, las personas que viven dentro de esta circunstancia replican la situación, pero claro que no lo van a buscar, o tal vez sí lo busquen, ¿sí? Tal vez sí lo busquen, como lo decía Luis, pero la mayoría es que lo provocan porque tienen que dominar la escena y provocan lo mismo porque también a su vez se acuerdan que fueron dominados, fueron controlados, fueron sujetados. ¿Me explicó? Entonces la persona dice, a mí me pasó esto tal y tal y tal. No lo olvida, no lo entiende, pero no lo olvida. Entonces vuelve a replicar la circunstancia para tratar de encontrar el por qué pasó eso. Como hay cosas, y lo más seguro, que esa persona desconoce de las dinámicas familiares, sociales, que se dieron en su momento, nunca va a encontrar la respuesta, a menos que se la digan. Pero eso es muy difícil que ocurra. Si ocurre, bueno, podrá ser que ocurra porque se lo cuentan, no sé, su papá, su mamá, sus hermanos, un familiar, o lo descubre un psiquiatra, un psicólogo, qué sé yo, que para eso es algo de lo que se encargan los psicoanalistas, de tratar de llegar, que a veces tienen que llevar a una distracción consciente, que es la hipnosis. ¿Mm? Y la hipnosis se trata de llevar la distracción es que fijan la atención consciente en algo, en un objeto, en algo, como lo hacen los psiquiatras que hacen esta corriente, que sí la hacen, pero así quitan la capa de la distracción y dejan el subconsciente al descubierto y tratan de llegar al fondo del asunto, ¿sí? Cosa que solamente deba ser manejada por los especialistas porque es peligroso para la persona, es peligroso. Hay una corriente en la psiquiatría que se llama análisis transaccional, ¿sí? En donde estos especialistas llevan a las personas a ese momento por medio de la hipnosis, de la sugestión profunda, y llevan a la persona a ese momento. Ahora, y se vuelven como si tuvieran esa edad
y como si estuvieran viviendo ese momento. Imagínense ustedes qué experiencia de la persona. ¿Sí? Ahora, los especialistas que no tienen experiencia en esto o son charlatanes, si rompen inadecuadamente e inoportunamente la circunstancia que se esté viviendo, esa persona puede quedar atrapada permanentemente en esa situación. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es muy peligroso, ¿sí? Por eso las personas que hacen esto, los psiquiatras, son muy especializados, son muy entrenados, pero cuando lo hacen bien, tienen muchísimo éxito porque en ese momento resuelven la situación, la resuelven y la llevan al olvido, así, al olvido consciente o subconsciente hasta cierto grado. De tal manera que después ellos saben cómo sacar a la persona, ahí hagan de cuenta que la extraen, la van sacando y la dejan en el momento en que están viviendo. Y cuando regresan a la conciencia, ya quedaron listas. Ese es, para mí, es muy peligroso, pero en buenas manos funciona, es exitoso. Yo tengo un hermano mío que él es analista transaccional y es muy exitoso. Tiene gente muy importante con él, gente muy especial, de políticos y bueno, gente así muy delicada sus situaciones y la saca adelante, ¿sí? Tiene cierto prestigio mi hermano, pero él estudió eso. Y él, entre yo y él, a veces hablamos y todo, y me ha dicho, no, esto no es para cualquiera. Esto no, él fue también director de un instituto bíblico, por eso él conoce muy bien la cuestión espiritual de la situación, por eso no tuvo tanto problema. Y es lo que vamos a intentar, no en la cuestión de la psicología, psiquiatría, sino la perspectiva espiritual para que ustedes entiendan el proceso, entiendan el proceso. Ahora, les tengo una buena noticia. La buena noticia es que el que supera todo esto y el que hace una cosa sin necesidad de recurrir a una técnica es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. Y eso es muy bueno. Pero para comprender cómo trabaja el Espíritu Santo, hay que estudiar esto que vamos a ver hoy. Bien, por eso es interesante esta clase, porque nosotros lo vamos a abordar desde la perspectiva espiritual. Que claro, ya ustedes ya saben que sí existen técnicas humanas de la ciencia médica en el área de la psiquiatría que también lo hace, pero es con las propias fuerzas del conocimiento, ¿sí? Diríamos con el fruto de las ciencias del bien, no del mal, porque es otra cosa, es ciencias del bien, ¿ok? Pero no son suficientes. Y ahí no trabaja el orientador y el pastor y el consejero, no trabaja con esas herramientas. Trabajamos con las que ofrece el Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo. Esa debe ser la herramienta de trabajo de todos ustedes, los dones del Espíritu Santo. Y si no las tienen, pídanlas, anhélenlas, porque dice Pablo, y lo dice por ahí otro apóstol, hay que anhelar fervientemente los dones del Espíritu Santo. Y todos, cuando leemos la biografía del apóstol Pablo, él tuvo todos. Que no los tengamos todos al mismo tiempo es soberanía del Señor. Porque Él los va a hacer que aparezcan cuando Él considere que sea necesario y en ese momento los desarrollamos. Y a lo mejor después ya no. No hay problema. Él es soberano y nosotros somos solamente siervos que obedecen. Bien. Ahora, esta situación desde esta óptica, ya vamos a ir entendiendo esta perspectiva. Regresando a nuestro manual, ¿sí? Desde el punto de vista emocional, es que trata de manifestar el poder, porque el que ha cometido el AS se ha empoderado de otra persona, de una mala manera. Está implícita la coerción, imposición es secundario al control y poder. No necesariamente, fíjense, tiene un problema de tipo de esta naturaleza, el que comete el AS, ¿no? ¿Mm? Sí, ok. Sí, Brenda, no te preocupes. Entonces, esta persona no necesariamente eh, llega tal vez al completar la acción,
sino que intenta llegar y puede ser que hay algo que lo detiene, que puede ser la conciencia, puede ser eh, cierta cuestión de moral que tal vez tenga, pero por alguna situación, sobre todo cuando las personas han abusado de alguna sustancia química que les nubla un poco la voluntad, se desinhiben y pum. Y dice, pues yo no lo quería hacer, pero lo trató de hacer. Hay muchos casos así. ¿Mm? Pero, ¿qué está en la persona? El querer hacerlo, muy adentro de esa persona, está querer hacerlo. Y aunque diga lo que diga, piense lo que piense, lo quería hacer, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ustedes, cuando estén en una consejería y una orientación, con todo el amor y con todo el tacto, por tratarse de un prójimo que está buscando ayuda, decirle, pero muy probablemente en el fondo tú quisiste hacerlo, ¿sí? Sí, bueno, pero es que no estaba yo muy consciente porque estaba nublada mi mente por esto. Sí, pero en el fondo hay algo que te empujó y te llevó a querer hacerlo. Y la prueba está que lo quisiste hacer, ¿sí? Ya desde el momento en que lo quiso hacer es porque hay algo, diga lo que diga, hay algo, ¿me explicó? Pero no nos vamos a quedar en la condenación, nos vamos a quedar, ya cuando la persona dice, bueno, sí, perfecto, ahí ya entramos para que empiece el tiempo de la sanidad y de la restauración de la persona. ¿Mm? Que vamos a ir entendiendo cómo se va dando ese proceso. Pero bueno, apenas estamos en la introducción de esto. Bueno, dice después, es diferente al que es un AS de pequeñitos, ¿sí? Puede ser un hetero, un, ahí no sé si lo tengan, pero no, ni lo puedo ni pronunciar, ¿sí? Pero bueno, lo que maneja, tal vez en el chat, no, pero el chat tampoco, porque bueno, lo que maneja, lo mueve el motor interno, es el poder sobre otra persona. Esto habla de que su autoestima es tan pobre. Y ahí está otro elemento importante. El recuerdo que no se puede erradicar, aunque sea subconsciente. Y lo segundo es una autoestima muy baja. ¿Por qué? Porque su valor como individuo, aunque no entienda por qué, siente que fue devaluado. ¿Por qué? Porque pasa a un nivel de ser cosificado. O sea, era una cosa de la que se utilizó. Y aunque la persona no tenga plena conciencia, que esté muy consciente de que eso pasó, pero sí ese empoderamiento, esa situación de estar sobre la persona que sufrió esto, se cosifica, o sea, se llega a ver igual, tal vez hasta aún incluso menor o peor que un animal, ¿sí? Que un animalito, una mascotita, sino un objeto que se usó, que la persona tal vez ni se ha dado cuenta que está en un nivel así. Bueno, dice, es tan pobre y necesita ratificar su propia valía, pero lo va a hacer de la manera equivocada a través de la repetición del AS, ¿sí? Para tratar de encontrar la explicación. ¿Y qué pasa ahí? Que entra en un círculo vicioso. Entra en un círculo vicioso porque replica, vienen consecuencias, tal vez peores, tal vez venga una sanción grave, una consecuencia X, y como no encuentra una explicación satisfactoria de lo que le pasó a él, empieza a mezclarse con lo que provocó él a otra persona y empieza a ver toda una serie de elementos que se adicionan que vuelven muy complejo. ¿Que a qué le va a llevar esta persona? A un desequilibrio completo y total de sus áreas emocionales, que ya son los casos psiquiátricos de este tipo del AS. Ya los que son permanentes y lo hacen muy frecuentemente. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Bien. Ahora, sigue diciendo acá, el AS se da mayormente entre conocidos, porque obviamente que eso prepara mucho del escenario, ¿sí? Esa facilidad, esa familiaridad enfermiza es un escenario
que los papás tienen que cuidar mucho, que no se llegue a dar con sus hijos. Y hay que ser sabios, y no es que sea uno exagerado, ni tampoco. La sabiduría va a ser en que uno sepa manejar las cosas sin lastimar a otros, pero sí prevenir la integridad de la familia. ¿Mm? Pero si papá y mamá son sagaces y entendidos en esto, sabrán que nunca van a propiciar el que estos escenarios se den. ¿Mm? ¿Sí? Dice, el AS se da mayormente en quien se ha depositado la confianza. Por ejemplo, Tamar, que lo vamos a estudiar, que acepta cándidamente la invitación a la casa de su propio hermano. Bueno, los temas de contenido de esta naturaleza que se hablan o se ven, se consideran ya como AS. Y hay dos puntos de tratamiento, aparte de los que yo les dije, vamos a agregar dos más, ¿sí? Y vuelvo a repetir los dos anteriores. Primero, el tratar de replicar por el recuerdo, ¿sí? Para explicarse qué me pasó. Lo segundo que dijimos es que hay una situación que se genera en la persona de que está todo listo para que se pueda dar, de que se pueda tratar de escapar de esto, pero se genera y se entra a un círculo vicioso, ¿sí? Y que va a tratar de encontrar una explicación. Y esto otro que está acá. Dice, primero consideremos el concepto de autoestima, la opinión, valor o aceptación de sí mismo. Les voy a enviar aquí por el chat una definición de autoestima que saqué yo de la palabra de Dios, con puros versículos. Y es hermoso, es precioso eso. Se los envío para el chat para que si me gustaría muchísimo que lo pudieran imprimir y que lo tuvieran allí presente, ¿sí? Y que lo estén leyendo constantemente, porque es hermoso, hermoso lo que el concepto de autoestima que tiene la palabra de Dios. Es precioso, ¿sí? Si eso nosotros lo aplicamos a nosotros mismos y principalmente a nuestro prójimo, sea quien sea, empezamos a captar el valor de el valor que tenemos nosotros delante del Señor. ¿Mm? Ahí se los voy a enviar. Bueno, aquí hay algo que no voy a entrar en detalle, nada más lo mencionamos, analizar los conceptos rogerianos, porque Roger fue alguien de lo que planteó en las corrientes de la psiquiatría que les mencioné, pero no estamos estudiando eso. Adler, que fue otro psiquiatra, o los principios adlerianos, y de Horney, de la autoestima, que son conceptos muy técnicos, muy de la psicología, que ni los anotamos acá porque la verdad, les quiero decir, está superior el que les voy a enviar. Mucho, muy superior, ¿sí? Pero que sepan y que no se les hagan términos extraños, ¿no? Y que la verdad que ni vale la pena estarlos viendo porque está mucho mejor el bíblico, ¿bien? Y eso es lo que a nosotros nos corresponde. Bueno, pero sí es este modelo que los tres autores adoptaron como una cuestión fundamental de la mente del ser humano. Y ustedes se dan cuenta en el dibujo de que está ahí esa pirámide. ¿Sí la están viendo? ¿Sí la ven en el manual? Bien. Si no, aquí se las pongo para que la localicen. Ajá. Se dan cuenta, abajo está lo que es la base de esta pirámide, que es el sustento, ¿sí? El sustento. O sea, ¿qué es lo que va a sustentar lo que está arriba? O sea, que sería todo lo que tiene que ver con el recuerdo, con lo que se vivió, con las experiencias desde pequeñitos hasta el día que se está viviendo. ¿Mm? Después de eso sigue la educación. Es obvio que si la educación es deficiente y el sustento no es bueno, bueno, ya se imaginarán para dónde va la cosa, porque la educación, ¿qué nos imparte? Conceptos de ética y de moral. Eso hace la educación, ¿sí? O sea, es necesario que yo sepa desenvolverme con el conocimiento en el mundo en que vivo para que me vaya bien.
que sepa yo sumar, multiplicar, que yo tenga X, saber cómo soy con la biología, cómo es los estudios de la cuestión cívica, etcétera, etcétera. Educación. Si no la hay, bueno, y arriba está la vida espiritual, hasta arriba, en lo máximo, ese es lo más elevado. Por eso es este modelo, que ellos lo tuvieron que aceptar, que inclusive Roger es uno de los que maneja mucho la cuestión del carácter, de valores y antivalores. Ajá, pero bueno, cuando el sustento no es bueno, la educación es muy deficiente y hay cero vida espiritual, la pirámide va a existir, pero ¿qué pirámide va a existir? Llena de ídolos, como los egipcios. Sí, mal. En lo cual va a haber ídolos falsos, claro, sí, sí, sí. Va a haber un culto a lo biológico, pero totalmente desvirtuado, que llega, que eso es de lo que habla Pablo, de lo que estaban metidos los griegos. La cultura griega estaba muy metida en esta pirámide, que es la parte que corresponde al desenvolvimiento del ser humano. ¿Cuál era el sustento de los griegos? La filosofía que ellos manejaban, el hedonismo, por ejemplo, que era la filosofía del placer, ¿no? La filosofía del placer. Muy educados tal vez, porque muy pensantes, muy filósofos, pero dedicaban todas sus fuerzas al tratar de justificar el placer. ¿Y dónde lo practicaban? En una cuestión espiritual. Sí, en el templo de Diana, de los Efesios o de los de Corinto. Y en eso, esa era su pirámide de los griegos. Cuando llega Pablo, tiene que empezar desde los fundamentos, a predicarles el evangelio, a predicarles a Cristo. ¿Qué hace? Quitar este falso sustento e implantar la roca que es Cristo para que ahí empezaran a construir. Empiezan a construir sobre un fundamento firme, sobre la roca, como está la parábola del hombre que construye su casa en roca firme, y aunque vinieron vientos y tempestades, nada la derribó. Pero el insensato que construye sobre arena, vienen también vientos y tempestades y los derrumba. ¿Mm? Y en esto, Pablo lo que va a empezar es llevarlos a una reeducación, o sea, desaprender para aprender, como lo manejan hoy mucho la pedagogía y todo eso, ¿sí? Desaprender para aprender. ¿Y qué es lo que tenían que aprender los griegos? Que estoy tomándolo como ejemplo, la filosofía de Cristo, del amor al prójimo, amor al Señor primero sobre todas las cosas, el amor al prójimo y a sí mismo, y todas las cuestiones que se desprenden de la ética y moral que viene desde la conciencia trabajando junto con el Espíritu Santo. Bien, que eso finalmente, el encontrar esa dinámica del Espíritu Santo trabajando en la conciencia del individuo, más el espíritu del individuo, o sea, espíritu y conciencia de la persona, y el Espíritu Santo trabajando en esa persona, habiendo puesto ya el fundamento, que es todo lo que pertenece a Cristo, ¿sabe qué? Que esa persona, ¿cómo cree que sea la punta de esa pirámide? Cambió con los griegos, no con todos, pero sí con varios, y cambiaron para bien. Que eso es el trabajo que nosotros desarrollamos en Ciencias de la Familia. ¿Qué hacemos? Que la punta de la pirámide de la vida de los individuos, primero ponemos los fundamentos, por eso empezamos con el módulo 1, con puros fundamentos, y ahora ya estamos en el segundo nivel, saliendo al segundo nivel, y ya estamos llegando al tercer nivel, en lo que se refiere al estudio de Ciencias de la Familia. ¿Ok? Así hemos ido avanzando, hemos ido avanzando. Bueno, ahora, teniendo este concepto muy claramente en una imagen mental que nos podemos hacer de a dónde vamos a pretender llegar con la gente que orientamos y que aconsejamos. Queremos que estén en la punta de la pirámide, pero con buenos fundamentos. No solamente como, ahí celebramos lo que sea con Klaus, celebramos, bravo. Sacó un 7, doctor, por eso es. Perfecto. Celebramos y felicitamos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es llevar a las personas a esa
máximo, que es el ideal. Y eso, todo el conjunto de esto es Cristo en las personas. Cristo en las personas. A eso hay que llevarlos, ¿bien? Pero pues ya, todo lo que se tenga que hacer, bien. Ahora, abajo encontramos un concepto de dignidad, que esto es la dignidad, es la resultante de lo que es tener una autoestima, porque la autoestima también estaría ubicada dentro de lo que es el sustento, porque cuando sabemos y entendemos que costamos la vida del apreciado, o sea, en la persona de Cristo, que fuimos comprados por precio, entendemos lo que ahora somos y vamos adquiriendo el valor de nuestra propia persona, que eso es lo que nos ha de proporcionar el sustento permanente en nosotros. Yo valgo lo mismo que Cristo. ¿Por qué? Porque Él y yo soy uno, ¿sí? Él y yo soy uno. Yo soy de la idea, y en alguna ocasión se los comenté, que el bautismo no debería ser tanto como se nos ha enseñado de un bautismo en agua, sino más bien es ser fundidos e introducidos en el centro de la roca, que es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la roca. Él no es agua, es una roca. Porque la roca es indestructible y soporta cualquier estructura y cualquier peso que esté sobre ella. Porque aún una roca pequeñita, aunque tenga encima una montaña, no la destruye. ¿Sí? Al contrario, El tema, la puede transformar en un diamante. el tema, Sí, Luis, de lo imposible de eso, que si nos arrojan contra la roca, no vamos a quedar nada de nosotros. claro. Además, la roca va a resistir lava, va a resistir inundaciones, puede estar debajo del agua, puede estar en la lava, y aunque esté en la lava se funde y se queda a lo mejor más grande, que eso es lo que pasa con la familia. Y si la roca es Cristo, pues mejor que venga el fuego consumidor de Dios, nos va a unir más a Él. Pues es precioso el ejemplo de cómo Él mismo se reconoce, el Señor Jesucristo, como una roca. Y en todas las profecías de Daniel, Pedro lo reconoció de la roca fundamental, que es la que va a acabar con la maldad en estos días. Es la roca en las profecías de Daniel ya está rodando para acabar con los pies de barro de los ídolos de que se levantaron falsos hoy de organizaciones humanas. Es la profecía de Daniel. Y dentro de esa roca vamos nosotros. Bueno, espero que estemos. ¿Bien? Espero que sí. Bueno, y aquí el concepto de dignidad es algo que, digamos que es el adorno de la autoestima, ¿sí? El adorno de la autoestima, lo hermoso de la autoestima, la dignidad, dice, el valor y la honra que Dios le concede al hombre. Fíjense de dónde proviene nuestra dignidad, es un regalo de Dios para nosotros. ¿Por qué somos dignos? Porque Dios me lo regaló. Él me dio dignidad. Nos hizo dignos. ¿De qué? De aparecer ante el Padre. Nos hizo dignos de qué más? De llevar una vida con dignidad, con sustento, con nobleza, con prodigalidad, con generosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un regalo de Dios, dice el Señor Jesús. Fíjense cómo el Señor Jesús, que esto finalmente lo tuvo que hacer el Señor Jesús, y vaya, que tuvo que convertir a la humanidad completa, invirtió esta pirámide, invirtió la pirámide de Roger, porque él empezó al revés, empezó con lo espiritual, empezó a llevar la educación con la predicación del evangelio, y finalmente él se reconoce como la roca. Sí, me explico lo que hizo el Señor Jesús. Esto es genial. Es una inteligencia divina, celestial. ¿A quién se le hubiera ocurrido invertir el proceso del ser humano? Pero nadie lo podía hacer más que el Señor Jesús. Y él empieza por la vida espiritual que desarrolló desde que era un niño. Cuando estaba en el templo allí en Jerusalén. ¿Qué no saben? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi padre debo estar? Ahí estaba la punta de la pirámide. Ya estaba allí, ¿sí? Después viene la parte de la educación, cuando con todo lo que estuvo haciendo discípulos, díganme si no eso pasó después de que dijo eso a sus papás, y después tiene a sus discípulos, estaba en esa etapa,
Y finalmente, ¿en qué termina? En que él se descubre como que él es la roca. Y cuando eso pasa, después de la cruz del Calvario, ¡fum! Se vuelve a voltear la pirámide, pero ya hay un sustento firme. Ya hay un sustento para todo aquel que crea y que es el que cree en el mensaje del Señor Jesucristo. Hermoso ejemplo de cómo es el proceso de restauración. ¿Mm? ¿Y cómo vamos a encontrar a la gente? Bueno, la vamos a encontrar. ¿Qué tanto sustento ha tenido en su vida? ¿Con valores, con virtudes o no ha tenido nada? ¿Me explicó? Y la vida de su familia fue construida sobre arena. Y a las primeras tormentas se vino abajo. Su vida familiar, su vida de trabajo, su vida social, de lo que sea. Bueno, a ustedes les va a tocar llevar a la gente al sustento que es la roca, que es Cristo. ¿Sí? Sí, Luisito. Con este ejemplo que estás dando, entonces, lo que uno tiene que apuntarle primero ante una consulta, podría decir, o un asesoramiento que alguien pueda dar, o una conversación misma, ¿no?, que uno puede tener, es primeramente ir hacia lo espiritual, o sea, trabajar sobre lo espiritual, que lo espiritual va a decantar en todo lo demás. Y se los insistí cuando hablamos de llevar a la restauración en la cuestión del divorcio, ¿sí? Si no son nacidos de nuevos los dos, hay que llevarlos al nuevo nacimiento, a los cónyuges, ya sean los dos o el que no haya nacido de nuevo. Y el que haya nacido de nuevo, pues hay que reafirmarlo, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, tenemos que hacer una labor en la consejería también de evangelismo. Es inseparable, ¿sí? Porque puede ser que las personas por sus afanes, por sus experiencias, no tengan la capacidad, no tienen los lentes para distinguir el evangelio. Y nosotros tenemos que hacérselos, mandar a hacer y ponérselos. ¿Ya ve bien lo que dijo Dios? Sí, ahora sí, ya entendí cuál fue el problema de vivir. Era yo mismo y mi egoísmo. Exacto. No eran que los demás quisieran, era tu ego que quería sobresalir por sobre todas las cosas. Y ahora ya te diste cuenta. ¿Me explico? Y eso es lo importante, llevarlos a ese punto. Bueno, ahora dice, después de esta obra tan maravillosa que hace el Señor, después dice, el honor es un valor reconocido públicamente, o la honra, ¿sí? Y es tan importante que hasta el mismo Señor Jesús a sus discípulos les dijo, el que me honra, honra a mi Padre, ¿sí? El que no se avergüence de mí, mi Padre lo honrará en público, ¿sí? Y el que se avergüence de mí, pues también. ¿Ah? ¿Por qué? Porque de esa magnitud es la honra y el honor. Dice, el honor es un valor reconocido públicamente. La honra es un autorreconocimiento que viene de fuera. Lo contrario, según la teoría de Roger, lo contrario es la vergüenza. ¿Te acuerdas, Luisito, cómo hablábamos en el radio de todo eso de los valores y antivalores? Bueno, eso proviene de Roger, pero espiritualizado y con el carácter de Cristo. Eso era precisamente de lo que hablábamos en esos viejos tiempos, ¿no? Que añoro mucho, Luisito, añoro mucho. Muy buenos tiempos que vivimos allí. Ya van a volver, ya van a volver. Eso es, eso me gusta. Ahora tienes mucho que hablar, mi querido Luis. Mucho que hablar allí. No me digas que no, ¿eh? Y tú, Inelda, los dos. Bueno, bueno. Dice, la vida en comunidad determina la honra o la vergüenza. Es cierto esto, es cierto. El ser avergonzado es algo público. Se me quita la honra y esto es muy negativo. El tener vergüenza es algo positivo porque la vergüenza es un límite. Y eso es algo que haya podido rescatar y fue por donde pudo entrar el Señor, el Padre Celestial con Adán y Eva. Cuando se cubrieron en el huerto del Edén, que se cubren con pieles, ¿se acuerdan? Que se cubren con pieles. Sí, bueno. ¿Por qué? Porque se avergonzaron. Eso fue suficiente para que el Señor viese y se diese cuenta. Todavía está operando en ellos su conciencia. Y por ahí fue que Él pudo entrar para empezar a trazar la estrategia de la redención. Por ese pequeño detalle, porque si ellos hubiesen
presentado delante del Señor de una manera cínica, irresponsable, insensible, como hace el hombre con un corazón endurecido o conciencia cauterizada, le hubieran dicho al Señor, sí, me gustó, ¿y qué? Yo ya no quiero saber nada de ti, conciencia cauterizada, o la conducta del impío, la impiedad. Pero no fue así. Cuando ellos salen cubiertos con hojas de higuera y dicen, es que tuvimos miedo, vergüenza, por eso nos cubrimos, porque estábamos desnudos, el Señor dijo, todavía hay esperanza. Si no hubiera habido ese acto de ellos, hubiera sido otra, no sé cuál, la solución del Señor. Pero podría haber sido otra. Bien. Ahora, seguimos leyendo acá. Dice, en la Biblia no encontramos descrita en ningún lugar el carácter del hombre, solo un hombre de honra o de vergüenza. Pero leyendo y entendiendo los procesos que se han ido descubriendo, ya los podemos distinguir. Hoy sí ya. Aunque en la Biblia no estén escritos, pero en el fondo sí están esos. Indirectamente, pero sí están consideradas. Que eso se estudia en el módulo de carácter. Bueno, cuando el hombre vive para los demás, éste recibe honra y no vive para sí, que eso es lo que debe ser todo siervo de Dios. Ama a tu prójimo como a sí mismo, el máximo de los mandamientos. Esta es la medida de la autoestima. El que no ama a su prójimo, sea de la familia, pariente, vecino, quien sea, y no lo ama, es en esa medida es su autoestima. Un vecino conflictivo, no lo debemos de ver con ojos de juicio, sino con ojos de piedad. Tiene una autoestima muy baja. ¿Por qué vale tan poquito? Porque tuvo un problema. ¿Qué problema tuvo? Podría haber sido ¿sí? Esa es la manera de darnos cuenta y no se requiere de mucho estudio para darnos cuenta y saber que alguien tiene un problema de autoestima, cómo trata a los demás. ¿Sí? Y esa es la situación. Bueno, dice después, el concepto de tener vergüenza en lo femenino es a través del pudor, que también en los varones debe ser. La mujer da honra a su marido a través del pudor de quién, de ella. Porque Pedro lo dice, ¿no? Que sus vestidos no sea indecoroso, que no sea adornado, así, o sea, mundano, sino que sea sobrio, su vestir, sea casto, puro, etcétera. Ahí, esa es una manera indirecta de hablar acerca del pudor, o sea, de la virtud, de la decencia. Sí está, o sea, de todas maneras en la palabra de Dios sí está considerada. Bueno, dice, cuando la mujer es adúltera o infiel es una mujer sin vergüenza, ¿sí? Que no hay vergüenza. Lo mismo también para el hombre. Dice el Salmo 43 y 44 habla mucho de la honra y deshonra. Ahí se los dejo que lo lean, por favor. Y el líder no está para ser honrado, ¿sí? Ezequiel 16, 37. Es interesante ese versículo que inclusive sí le vamos a dar lectura. Ezequiel 16, versículo 37, que habla mucho acerca de la infidelidad de Jerusalén. Dice 16:37. Dice, por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con el líder? Porque está hablando de una nación que era la líder espiritual del mundo en ese tiempo. Debía de haber sido. Y aquí el Señor le está hablando a esa nación que fue infiel y dejó y abandonó al Señor, que es cuando forma una familia ensamblada. ¿Se acuerdan que leímos acerca de cuál fue el drama del Padre? Que la humanidad, las tinieblas lo anexaron a una familia ensamblada, ¿sí? Y que el mismo Señor los desconoce y le dice, ustedes, su padre fue un amorreo y su madre una mujer etea. O sea, yo ya no soy su padre. Estos de la tierra de Canaán, donde había toda la perversión que se podía encontrar máxima en ese tiempo ahí.
Y le dice, ustedes son hijos. Por eso Jesús en los evangelios dice, ustedes son, su padre es el diablo, a diferencia de los hijos de Dios. O sea, ya hasta los evangelios se sigue hablando de eso, y ya habían pasado siglos de esto después de Ezequiel. Entonces, pero como les dije al principio de esta clase, el corazón del hombre no ha cambiado, sigue siendo igual. Entonces aquí está hablando de un liderazgo de una nación completa, que podría llegar a ser la iglesia, sí, en algún tiempo fue así, y no necesariamente la evangélica. Otras denominaciones que se decían seguidoras de Cristo, X, no digo cuál, X, ¿bien? Pero que han sido, díganme si no, han sido avergonzadas en la actualidad, y han sido desnudadas, y han sido mostradas sus intimidades. Eso es público, y eso se sabe, ¿no? Que ya saben de qué estoy hablando. Y la Biblia hasta hoy lo sigue cumpliendo, lo sigue haciendo. Bueno, está bien, ya lo entendimos el mensaje bien. Isaías 23:5 dice, nos habla de que el hombre no puede cambiar al hombre por sí mismo, es inútil, son obras que no prosperan. Son parciales, como lo dije hace rato, de las soluciones que puede dar las ciencias humanas. Son parciales, pero no son a fondo, porque el único que puede sanar al espíritu es el Espíritu Santo. Pero el espíritu del hombre no puede sanar al espíritu de otro hombre. Imposible. Imposible. ¿Me explico? Porque todo lo que hagan en cuanto a las sanidades en el espíritu, solamente las hace el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la mejor solución y sanidad? La conversión al nuevo nacimiento. Es la sanidad total y absoluta del espíritu, que después de ahí se sigue hacia el alma y se refleja en el cuerpo, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, dice, las alianzas mixtas no funcionan en la relación de pareja. Aquí hablamos del yugo desigual, ya lo entendimos. La desobediencia personal, al decidirse por una alianza mixta, afecta a su entorno o a su comunidad, como le pasó al pueblo de Israel, de Jerusalén, que se mezclaron en ídolos nefastos y horrorosos. Bueno, el AS produce deshonra y vergüenza. De aquí que la mujer que ha sido violentada no haga una denuncia por la vergüenza, porque tiene que revivir el hecho violento. Y no es nada agradable, nada agradable. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, bueno, bien, vamos a tomar un ligero descanso, porque ya estamos en una hora de estar hablando. Tomamos 10 minutitos, son las, a ver, déjenme ver, las 9:03 minutos. Regresamos a las 9:10 minutos. Bien, tómense un descanso y regresamos. Apaguen sus cámaras, su micrófono y regresamos. Muy bien. Listo. Bien, como mencionamos, vamos a ver este caso que ya con todo lo que hemos hablado en el contexto de lo familiar, de lo social y de lo espiritual, está todo junto. O sea, es un caso en el que desde la perspectiva que la querramos analizar, lo encontramos. Lo espiritual, porque, bueno, finalmente, pues está en la Biblia, ¿no? Y se trata que ni más ni menos, de la familia del rey David, hombre de pacto. Desde la perspectiva familiar también y la perspectiva social, porque era una familia, digamos, una familia de élite en la sociedad hebrea de ese tiempo, porque pues todos eran reconocidos como hijos de un rey, príncipes. Estamos hablando de príncipes, que uno podría pensar, bueno, es gente privilegiada, que tiene satisfechas todas sus necesidades, uno puede, entonces su autoestima debe estar muy bien, y vamos a ver que no es así. O sea, de todos los elementos que mencionamos al principio, vamos a ir detectando qué situaciones vamos encontrando en esto, ¿sí? Dice, a ver, eso es baja autoestima. Eso es concupiscencia. Eso es XXX. Ahí lo vamos a ir encontrando. Que esto, como es tan multiforme, este caso,
nos sirve a nosotros para comparar con situaciones que tengamos que enfrentar en la consejería, ¿ok? Ahí podemos ir encontrando estas situaciones. Bueno, dice, está en su manual, si no también está en su Biblia. Yo voy a preferir que abrir mi Biblia. Segundo de Samuel, capítulo 13. Ahí ustedes me pueden ir siguiendo y vamos a ir dando lectura. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, ¿sí? Ahora, en la situación de David, que recordamos cuando en su momento lo estudiamos, que él tuvo varias esposas. La primera de ellas sí que fue forzado, digo, bueno, no le cayó mal, porque lo casaron con la hija de Saúl, que fue Mical, porque venció a Goliat. Entonces, bueno, ahí, pero Mical nunca lo quiso. Al contrario, lo humilló públicamente, se burlaba de él, muy mal. Y terminó mal Mical porque se separó de David, se casó, se fue con otro hombre y era estéril permanentemente, no le fue bien. Y no estaba en el corazón del rey David. Pero después se involucra con Betsabé, después se va a involucrar con la esposa de Nabal, Abigail, y así con varias mujeres, ¿no? Entre varias de las mujeres que se mezcla, están precisamente los hijos de esta esposa que hayan tenido, el rey David, y que va a tenerlos ahí. Dice, entonces, continuamos la lectura. Estaba Amnón, versículo 2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. A ver, aquí ya nosotros ya encontramos una situación. Y habíamos mencionado acerca de la concupiscencia. ¿Qué era lo que estaba predominando en la mente y en la imaginación de Amnón? A la hermana, y era su hermana, ¿sí? O sea, nosotros ya vemos aquí que hay algo. Ahora, hay algo que el pueblo de Israel fue muy contaminado en el sentido espiritual y que ahí nos da la impresión de que esos espíritus generacionales andaban rondando. Como anduvieron rondando, ¿se acuerdan que habíamos explicado que el rey David derrotó a los amonitas, ¿sí? Cuando peleó contra ellos y que casi los exterminó y que precisamente estos espíritus de Amón, que eran los descendientes de Amón, el hijo del incesto de una de las hijas de Lot, ¿sí? Que de ahí nacieron los amonitas y los moabitas, y que desde entonces se dio una situación de espiritual que iría por generaciones y que siempre estuvieron presionando y acosando al pueblo de Israel, que son las etnias que rodeaban a la nación de Israel. Entonces, que esto también se vino a consolidar y en gran manera con la estancia por 400 años del pueblo de Israel en Egipto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían todo este tipo de idolatrías, porque era el ejemplo de los faraones que se casaban los hermanos con las hermanas, porque se decían y se creían dioses, y así tenían que preservar su estirpe única de deidad, y se casaban entre hermanos. Obviamente que en las momias que se han encontrado han detectado que tenían muchas taras genéticas o malformaciones genéticas, ¿sí? Como uno de los faraones más representativos que tenía una cabeza alargada y un cuerpo muy extraño, y bueno, porque se casaban entre, y que era el ejemplo que todos los egipcios, pues era su líder, y no sería raro que ellos quisieran imitarlo. Y los israelitas, pues 4 siglos viviendo bajo ese tipo de costumbres, pues bueno, tan es así que adoraban al becerro
que era Moloch. Los egipcios tenían otro nombre que era Apis, que así era ese dios, mitad buey, mitad hombre, ¿no? Y que después lo adoran cuando Moisés está en el Sinaí recibiendo las tablas y estos están adorando al buey Apis, que era Moloch. Y dijo, ahí, bueno, esas entidades espirituales que presionaban muchísimo al pueblo de Israel, ahí vemos cómo resurgen en el caso de Amnón. Esa fue la influencia. Sobre su padre hayan sido los espíritus que estuvieron en los amonitas. Bueno, sobre Amnón está este tipo de espíritus, ¿sí? Que provenían desde esas etnias que existían, que estaban todavía los egipcios todavía. Bueno, entonces estaba obsesionado en esta área. ¿Por qué? Pero ¿qué le detenía ahí? Algo detenía a Amnón, que su hermana era virgen, ¿sí? Era virgen. En el 3. Dice, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y Amnón tenía un amigo que se llama, era un hombre muy astuto. Y le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? O sea, imaginen hasta qué punto llegaba la obsesión de Amnón, que le afectaba físicamente, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar dentro de una conducta inusual en familias? Por ejemplo, cuando hay casos de bulimia, cuando hay casos de anorexia, o simplemente que si no es una cuestión de una adicción, puede ser una obsesión o puede ser un problema espiritualmente hablando de concupiscencia en los adolescentes, ¿sí? Puede haber eso. No necesariamente una cuestión intrafamiliar, pero también sí se llega a dar, se llega a dar. Bueno, dice, no me lo descubrirás a mí, y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano, ¿sí? Bueno, pues está tan fácil que era decir mi hermana, pero bueno, ahí vemos que está tratando de tener una evasión de responsabilidad. Dice, y Jonadab le dijo, mira, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. El mismo truco y trampa que le puso el padre de la mentira a Adán y Eva, ¿sí? Aquí vemos cómo hay una influencia de las tinieblas a través del hermano, del primo de Amnón, de Jonadab, porque era su primo. Vemos la astucia y la mentira y la manipulación de las tinieblas. Ahí encontramos el factor espiritual. Ahí lo encontramos en una circunstancia de tipo familiar. Aquí la ensalada está completa acá, está completa. Bueno, dice, en el versículo 6, se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y bueno, y David envió a Tamar a su casa. Y acuérdense algo que dijimos, que el Señor le profetiza a David. Cuando recién ha ocurrido lo de Betsabé, y cuando llega el profeta Natán y le advierte la disciplina que le va a poner el Señor, y le dice, David, esto es lo que dice el Señor de lo que habrá de acontecer con tus descendientes, que tus mujeres yacerán a la luz del sol, ¿sí? A la luz del día, para vergüenza, y que será hecho público esta situación. O sea, que había una determinación generacional sobre David, y era el rey David. Pero ¿quién fue el que pagó la situación muy difícil? Las generaciones que vinieron. Por eso es que nosotros debemos de tener, que les hablé hace rato de la sabiduría, de la prevención de los padres, de no propiciar los escenarios,
porque hay otras entidades espirituales que están muy atentas y no lo hace con el sistema del mundo, porque ese ya está metido dentro de eso, sino que lo hace específicamente en contra de los hijos de Dios, porque tenemos una ascendencia espiritual directa de Cristo. Bien, entonces, es algo que dentro de la orientación que ustedes den, cuando tengan una situación así de esta naturaleza de circunstancias en familias, díganle a los papás y oren junto con ellos. Mira, vamos a tomar autoridad espiritual con estas entidades, porque tal vez tú no las buscaste, pero tú no sabes qué ocurrió con tus antepasados y que ni te has dado cuenta, no lo entiendes, no lo sabes, pero que 3, 4, 5 generaciones, y por ahí leímos uno de los salmos que le dice el salmista que fue Asaf y le dice al Señor, Señor, líbranos de los errores de nuestros antepasados porque estamos muy abatidos. O sea, el salmista apela al Señor a que limpie las circunstancias del pasado generacional, y eso, el único que lo puede hacer es el que habita en el eterno, en el tiempo de la eternidad, ¿sí? Si es que se vale decir así, porque en el momento en que nosotros, y le ayudamos a las familias, o nosotros mismos también, nosotros mismos, le decimos, Señor, pero así de corazón, te pido, te ruego, que en este momento y en lo eterno en que tú estás, restaures los pecados, los pactos, los acuerdos que mis generaciones anteriores hayan hecho. Hazlo, Señor. Y el Señor en ese momento que habita en el pasado, se traslada al momento en el que se hayan hecho estas concertaciones y las desbarata. Claro que esa generación vivió lo que tuvo que vivir y se van dando las situaciones, pero en nuestro presente, porque voluntaria y conscientemente lo estamos pidiendo, en nuestra verdad presente, el Señor opera y nos libera, nos libra. Y en la de las familias por las cuales hagamos esta rogativa al Señor. ¿Sí? Y solo Dios lo hace. Solo Dios lo hace. Bien, esto es muy bueno, ¿no? Digo, ¿quién puede hacer eso? Irse al pasado generacional para solucionar una situación que a lo mejor ni conscientemente nosotros conocemos. No está por demás hasta hacer una labor preventiva y de limpieza generacional, ¿no? Y que un día entremos en comunión con el Señor. Que entremos en comunión con el Señor y decirle, Señor, acuérdate de esto, porque tú que habitas en el eterno presente, pasado y futuro, limpia, restaura y sana mi situación generacional. El Salmo es el Salmo 79, versículo 8. Salmo 79, 8, me está preguntando Brenda cuál es. Salmo 79, 8. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Ahora, vean, dice, seguimos la lectura. Vean cuántos elementos ya tenemos, ¿no? Que habíamos dicho que había familiares, espirituales, sociales, etcétera, etcétera. Y están todos estos. Todos. Maravilloso cómo podemos analizar la escritura. Dice después, David se lo cree a su hijo, porque estaba de por medio lo que el Señor había dicho sobre sus generaciones. Y la redención todavía no venía. Claro, David en su persona era el que había hecho pacto que lo cumplió Salomón, ninguno de estos hijos de él. Entonces, pobres hijos y pobres de estas generaciones que estuvieron muy sujetas a las circunstancias espirituales. Pero bueno, les tocó vivir en ese tiempo y bueno, pero pues aquí, ahora sí que la responsabilidad se va en contra de David totalmente. Y bueno, ahí vemos qué reacciones hubo y van a ver qué tremendo fue estas situaciones que el Señor determinó para con el rey David, porque él era raíz de esto, él era la raíz de esto. Dice, David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Estamos en el versículo 7. Y así como mandó a traer a Betsabé, que mandó a la guardia para que la trajeran a su palacio, ahora, bueno, se trata de su hija, pero pues es un mandato del rey y no debía desobedecer. Además,
La pobre de Tamar ni se imaginaba lo que estaba pasando. Dice, y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. O sea, crepas, ¿no? Hizo crepas ahí, el estilo hebreo. ¿Mm? Dice, tomó luego la sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Y bueno, ahí se descubrió toda la trama de Amnón. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia. No era la cosa tranquila, ¿eh? No era convincente, era impositiva, era forzada. Le dice, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Independientemente de la ley de Moisés, ¿se dan cuenta? Que independientemente de eso, hoy que no viven las sociedades occidentales bajo la ley de Moisés, a menos que sean de esa raza, pero es lo mismo, es exactamente los mismos escenarios de violencia y de abuso, ¿sí? Dice, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Se los está diciendo claramente. Dice, te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Y bueno, uno cuando lee esto dice, pero ¿cómo? Porque recuerden que todavía los reinos y los reyes estaban todavía muy presionados espiritualmente por esas influencias de esas deidades que les rodeaban, ¿sí? Y dice, ay, al fin Faraón fue rey, pues David es el rey, y bueno, podría ser esa concesión. Y no era así, no era así. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. O sea, a las luces, claramente, esto fue un AS. ¿Mm? Dice, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborrecía fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón, levántate y vete. Claro, y eso es ¿qué es lo que estaba tratando de buscar Amnón? Lo que mencioné al principio, trataba de encontrar y de justificar algo que le haya sucedido. Dice Brenda, la ley prohibía eso, sí, pero qué tremendo que ella dijera así por el reinado de su papá. Claro, porque David ese fue su problema que tuvo y estuvo cegado, influenciado por esa influencia espiritual que ahora, si bien no eran los espíritus que dominaban de los amonitas, ahora era el espíritu que mantenían y manejaban los egipcios, ¿sí? Había esa influencia espiritual ahí. Y hoy sigue estando. Ya claro, ya no son de esas etnias, pero las acciones espirituales siguen siendo las mismas. Si se dan cuenta, siguen siendo las mismas. ¿Qué nos importa que hayan sido los egipcios, los amonitas? Ni estamos hablando de historia, estamos hablando del contenido espiritual que se da en estas circunstancias. Claro que no vamos, cuando nosotros hacemos una liberación o liberar a alguien, espíritus de los egipcios los echo fuera en el no, no vamos a hacer eso, no, sino que son espíritus que manejan la concupiscencia, inmundos, ¿cómo los menciona en el Nuevo Testamento? Inmundos, espíritus inmundos de pecado sexual. Bueno, dice en el 16, y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Claro, la reacción, la contrarreacción que tiene Amnón es precisamente totalmente lo contrario, porque no es lo que había fabricado su imaginación. No es que él iba a disfrutar ni nada, sino que se da cuenta que no es lo que él esperaba. Y viene una frustración, una decepción, y que probablemente, como no pudo localizar con el entendimiento por qué
deseo tan desordenado para su hermana, viene hasta un rechazo hacia él mismo también. Dice, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Qué difícil, qué actitud tan negativa, que la mayoría de las gentes que practican esto, eso hacen, ¿eh? No le vayas a decir a nadie, porque si le dices a tus papás o a quien sea, así les va a ir a ellos o a ti. Clásico de este tipo de personas. Clásico. Es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu. ¿Sí? Dice, y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues le echó afuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y le esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Qué terrible momento para esta muchacha. Terrible la vergüenza, la ofensa, el abuso, ¿no? O sea, si nos ponemos en su lugar, hija de un rey que tenía y que era hombre de pacto y que había pasado por una situación así, como le hacían los soldados en las guerras étnicas. Lo mismo. Terrible, tremendo, tremendamente doloroso. Bueno, y le dijo su hermano Absalón, porque llega donde vivía ella, y llega y está su hermano Absalón. Dice, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. O sea, Absalón lo supo. Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Bueno, ahí diríamos, bueno, entonces David va a poner la solución. No, vean lo que pasó. Dice, y luego que se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón. Y ahí se desencadena la disfuncionalidad de la familia real. Empieza a ver los odios, los rencores, los rechazos, las murmuraciones, todo lo que divide a las familias y más entre los hermanos, ¿sí? Dice, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años, fíjense, pasaron 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, los que cortan la lana de las ovejas, ¿no? Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. El rey a su hijo Absalón. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Porque sabemos que sabía David lo que había pasado, pero nomás se enojó, pero no puso un remedio, nada más se enojó. Ay, es tu hermano, hombre, es tu hermana, ya, es tu primo, es tu prima, hombre, eso va a pasar, ya, no pasa nada. No, es que el problema no es las relaciones familiares, esos se deterioran. El problema es lo que espiritualmente se introduce en las familias. Ese es el verdadero problema. Luego le dice, pero como Absalón le importunaba, dejó a ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Fíjense, a todos los hijos del rey. O sea, sus hermanos o tal vez primos, porque también se les daba el trato de hijos de las variadas esposas que tenía David, y entre ellas pues se consideraban hermanos, ¿sí? Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, les ruego que miren cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, las mismas técnicas que usó su padre para emborrachar a Urías. ¿Se acuerdan? La misma técnica, creo que era muy común. No, y hasta hoy es. ¿Qué hacen en un boliche? Lo mismo, ¿sí? Dice, y al decir yo, y eran Amnón, entonces, córtenle, quítenle la vida. Y no teman, pues yo se los he mandado. Esfuércense, pues, y sean valientes. Oh, mira lo que dijo Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Y ahora dice, para cometer un
filicidio, porque bueno, eso es, ¿no? Eso es, técnicamente hablando, eso es. Dice, y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron, ¿sí? O sea, se fueron porque había ocurrido algo terrible. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado para completarle a David la pena, una mentira. Manipulada, porque pues nada más fue Absalón, pero le dijeron, le llegó el rumor, no todos tus hijos, ¿no? A todos tus hijos, imagínense cómo quedó el rey David, ¿sí? Empezaba a pagar el precio. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Nada más nos podemos imaginar la escena, todos gritando y llorando y no, fue un desastre, y es más, un desastre nacional, porque era el rey de la nación, no era una cosa menor, ¿sí? Dice, pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado, quitado la vida a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón le ha sido quitada la vida, porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Miren quién lo dice, el que le dio el plan a su hermano que tenía que hacer con su propia hermana. Qué familia tan disfuncional. Qué familia. El mismo que instigó, planeó y le dio, pero como dice que era muy astuto, pero sí, pero en el mal, en el mal. Y hay siempre en las familias algún astuto por ahí que convence, que forza, que engaña, que manipula, ¿sí? Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón le ha sido quitada la vida. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba en Atalaya, o sea, en la guardia, en la muralla de Jerusalén, miró y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Ahí sí ya, ¿no? Ya la libré. Ahí va a ver el rey que yo soy buena gente. Cuando él acabó de hablar, y él había causado todo, fue parte de los que causó todo. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmaí, hijo de Amud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón, se fue Jesús, estuvo allí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Y fíjense cómo la historia se repitió con lo de Caín y Abel, ¿sí? Pero claro, aquí sí había, no hubo un Abel, aquí fue Amnón el que cayó, pero por su propio hermano Absalón, ¿sí? Eso, caso de hoy, de tabloides, de salir en todos los diarios y todos, ¿no? Que eso ocurriese en las familias y que ocurre, pero pues todo se cae. En el 14 dice, conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Y Joab tiene un perfil muy especial, porque Joab, que era el general en jefe de sus ejércitos, era un hombre muy valiente, era el mejor de los soldados que tenía el rey David, pero era duro, como militar al fin y al cabo, muy endurecido, y era muy tremendo, muy sanguinario y experto en la guerra, pero también era codicioso y ambicioso, ¿sí? Dice el versículo 2, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar en duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo,
sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por alguno que murió. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Miren, qué bien aprendió Joab de su rey, ¿no? Como que la intriga se manejaba muy bien en esos tiempos. Y hasta hoy también los secretos y las intrigas de familia. Les digo, el espíritu del hombre no ha cambiado. Dice, entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. O sea, ya imagino el teatro. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y le quitó la vida. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos también quitar la vida por la vida de su hermano, quien él también le quitó la vida, y quitémosle la vida también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Y esa era la trampa. ¿Cuál era la trampa que Joab esperaba? Que cayera el rey, ¿sí? Que eso es lo que hacen hoy las tinieblas en las intrigas de la familia, para hacerlas más disfuncionales, ¿sí? Y lo que hace es que pone en una circunstancia ficticia, en un escenario ficticio, porque todo era falso, la propia historia que vivió el rey David con sus propios hijos. Es la misma situación, pero cambiada la situación, ¿sí? Cambiada. Y David, con esa falta de discernimiento que tenía por lo que ya traía, tampoco se da cuenta. O sea, ¿de qué le sirvió tener un hijo tan sabio? Bueno, todavía Salomón todavía no era tan sabio, pero la comunión que debía tener con el Señor o darse cuenta. Y tenía el profeta para que consultara. Él, en una situación así, tal vez si él se hubiera reconocido el padre David, incapaz de poder discernir lo espiritual, pues había de haber recurrido a un siervo de Dios, como eran los profetas en ese tiempo, como hoy son los consejeros o son los pastores. Es decir, tengo esta situación, no la pude reconocer, y así, lo que sea, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hizo David? Bueno, cuando llega y le dice esto, entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la palabra del rey era ley, como hoy lo es también, en la boca de alguna máxima autoridad de cualquier nación. Lo que se dice es lo que se hace, y hay de aquel que no obedezca. ¿Y qué le pasó al rey David? Que cayó en la trampa, ¿sí? Dice en el 9, y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces, te ruego, rey, que te acuerdes del Señor tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive el Señor, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo. O sea, le están descubriendo su falta de discernimiento al propio rey. Dice, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado, y ya le está hablando de Absalón. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Es cierto. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, y quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios.
Tu sierva, pues, dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que a mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así el Señor tu Dios sea contigo. Fíjense qué palabras, ¿eh? Precisamente de lo que más defectos tenía el rey David, eso es precisamente lo que la mujer está manipulando, porque eso fue lo que le dijo Joab. ¿Sí? Siempre hay intereses mezclados, siempre va a ver, ¿quién es el que va a salir ganando de esto? ¿Sí? El deseo de uno, a como dé lugar por su egoísmo y todo, y que bueno, ahí se irán determinando y pudiendo discernir las responsabilidades de cada rol de la familia. ¿Qué le toca de responsabilidad a cada uno? La responsabilidad del padre, la responsabilidad de la madre, la responsabilidad X, quien resulte responsable. Y aquí el rey David, ni enterado. Entonces David respondió y dijo a la mujer en el 18, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Ahí sí sospechó. La mujer respondió y dijo, ahí la mujer se ve presionada. Vive tu alma, rey, señor mío. Pero él ya había hablado, fíjense, el rey ya había dado su determinación. Dice el rey David. El rey David dijo, ¿a dónde nos quedamos? Sí, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. O sea, ahí está esa seducción, ese engaño a la vanidad, al ego y la ignorancia, ¿no? En este caso de David. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó pues Joab y se fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey, no lo quiso ver. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo que hacía al fin de cada año, pues le causaba molestias y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, que era bastante, o sea, tenía una larga cabellera y seguramente con muchos rulos, seguramente. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, que así le puso en honor de su hermana, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey, no lo quiso ver por 2 años su papá. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, miren, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada, vayan y préndanle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine a Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mí pecado, quíteme la vida. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces el rey llamó a Absalón porque las cosas ya se estaban poniendo muy fuertes. El cual vino al rey e inclinó su rostro delante del rey y el rey besó a Absalón. Y bueno, cuando esto sucede, Joab está en medio del plan que ya había trazado para esto. Y vamos a ver cómo a un agente allegados, puede ser en este caso, Joab,
como pueden ser intereses creados alrededor de las familias hoy. Hoy hay muchos Joabs alrededor de las familias que tienen muchos intereses creados para generar disfuncionalidad a través de estas acciones en las familias. Y nosotros desde aquí, de lo que aprendemos de los Joabs que hoy rondan a las familias. ¿Ok? Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Lo que va a ocurrir después, que todavía es muy largo, y hasta el 16, porque eso es lo que dejamos que ustedes leyeran, es el desenlace de esta triste historia. Muy triste para el rey David. Pero ahí vemos y vamos a entender, y en el fondo tenemos que extraer la disciplina de parte de Dios que todavía se le estaba imponiendo al rey David y a su descendencia, para que sepamos cómo puede ocurrir en una familia que no tiene la comunión y la relación con el Señor como debe de ser. ¿Sí? Como debe de ser. Ahí lo vamos a leer y vamos a ver si podemos extraer lo que debamos decirle y guiar en orientación y consejería a familias que tienen esta circunstancia. ¿Ok? Hasta aquí vamos a dejar y les pido de favor que bajo esta óptica y bajo este criterio puedan ustedes darse un tiempito y leer el capítulo 15 y el 16, para que ya entendiendo el trasfondo de esto, ya va a ser más fácil que podamos abundar en comentarios sobre esta circunstancia. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, correcto, Luis. Perfecto. Bien, Dieguito, ¿todo bien? A mí Brenda dice, ok. Sí, sí, todo bien. Bien, Sí, lo Angelito, Clau Sí, también. Sí. y Emita también. Perfecto. Bueno, excelente. Entonces, continuamos el próximo jueves. Ya saben, ya tendrán el video de todo esto para que si quieren volverlo a escuchar, para que Sí. quede bien consolidada la enseñanza. ¿Ok? Mejor. Bien, nos vemos. Bendiciones, descansen. Nos vemos, Luis. Saluda a Pati. Gracias de su parte. Nos estamos viendo. Chao, chao. Hasta luego.